Como les contaba a ustedes, y ahorita se los informábamos, estamos estrenando nueva serie. En esta oportunidad el Señor quiere que hablemos sobre la paternidad, pero como les decía, Él no quiere que hablemos de la paternidad de nosotros hacia nuestros hijos, sino desde Él hacia nosotros. Jesús desde el principio siempre presentó a Dios como el Padre. Esto era algo que no era común en el Antiguo Testamento, pero Jesús estaba rompiendo los esquemas y Él hablaba como mi Padre, refiriéndose a su Padre, pero también decía vuestro Padre para aquellos que creían en Él. Y desde ya estaba anunciando la clase de relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, a la cual, déjame decirte que solo y únicamente tenemos acceso por medio de Jesús. Lastimosamente, nacemos con una imagen tergiversada de Dios debido a que crecemos y vivimos en un mundo que está completamente deteriorado a causa del pecado y cuyas relaciones son también relaciones caídas, son relaciones que Dios, déjame decirte, Dios no las diseñó así. Dios no diseñó el mundo en el que vivimos de la manera en que nosotros lo vivimos. Hay algunas personas que dicen, ¿cómo un buen padre podía permitir tanta maldad en el mundo o que haya enfermedad o que haya muerte? Pero lo cierto es que el mundo que Dios diseñó era libre de enfermedad y libre de muerte. Y fue a causa de la desobediencia del ser humano que decidió vivir el pecado que la muerte y la enfermedad entró. Y con ello todo lo que nosotros llamamos como maldad. El mundo en el que he vivido lastimosamente se ha encargado de tergiversar esa imagen que nosotros tenemos de Dios. Y es común que nosotros nos acerquemos a personas y que debido a las relaciones pasadas que ellos tuvieron con sus padres, vean a Dios de una manera equivocada como un Dios lejano, desentendido y en el cual no pueden confiar. Pero esto es una imagen completamente equivocada de quién es Dios y de cómo tú te puedes relacionar con Él. En Jesús y a través de Jesús y a través de la palabra de Dios que es... Jesús es la palabra de Dios hecha viva, nosotros podemos cambiar esa percepción de Dios y ser reconstruida para que nosotros veamos a Dios de una manera correcta. Y a través de Jesucristo y solo de Jesucristo podemos realmente verlo como Él es, nuestro Padre, el mejor Padre de todos, nuestro Padre celestial. En Mateo capítulo 7, versículo 9 al 10, Jesús está presentando a este Padre y dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Él se está refiriendo en ese momento a nuestra relación con nuestros hijos, al vínculo que nosotros tenemos como padre con nuestros hijos. Y nos está diciendo en ese momento, está asociando el amor que un padre tiene hacia un hijo. Y nos está diciendo en ese momento, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pedazo de pan, algo que él necesita para vivir? Entendamos algo, no está diciendo, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un PlayStation 4? No, está diciendo un pan. ¿Quién de ustedes, si su hijo le está diciendo, papá, dame lo que necesito para vivir, para crecer, para alimentarme, para estar fuerte, le da a usted una piedra? Algo que es completamente opuesto a lo que él necesita. Dice, o si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Profundo o no? Si tú y yo, siendo malos, y el Señor está diciendo, hay una gran diferencia entre tú y yo. Yo soy bueno, y ustedes, el mejor de nosotros, es malo. Dice, si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más yo, siendo bueno, no les daré a ustedes lo mejor? Mire, yo recuerdo, antes de ser padre, que las personas que ya eran padres me decían a mí, mire, el día que usted tenga sus hijos, usted va a lograr entender mejor el amor de Papá Dios. ¿Alguna vez lo ha escuchado? ¿Alguna vez lo ha dicho? A nosotros nos decían. Y lo cierto es que un día yo estaba mirando a mi hijito y sintiéndole todo ese amor que uno les siente a ellos, que uno nada más quiere lo mejor para ellos. Y yo le digo a Dios, mirándole, le digo, Señor, si tú me amas de la forma en que yo amo a este hijo, entonces yo no tengo nada que temer. Porque lo cierto es que yo no permitiría que a él le ocurriera nada malo que esté a mi alcance evitar. Y tampoco dejaría de darle nada que él necesite, que esté en mi alcance proveerle. Y él no ha hecho A cuando ya con mi esposa hemos corrido para ver qué es lo que él necesita o por qué nos está llamando. Y nada, Señor, nada podría apartar a este niño del amor que yo le tengo. Porque lo cierto es que él no hizo nada para ganarlo. Mi hijo no hizo nada para ganarse el ser amado. Simplemente nació, existió.
Porque desde el momento en que yo lo vi, en ese instante se encendió el switch de amor en mí y yo ya lo amaba. Y cuando yo le decía esto al Señor, el Señor me respondía y me decía, entonces no tienes nada que temer. Porque yo no solamente te amo como tu hijo, sino te amo aún más de lo que tú lo puedes amar a Él. Y mi alcance para protegerte, para proveerte y para amarte es muchísimo mayor que el tuyo. Y Pedro, tú tampoco has hecho A cuando yo ya estoy presente y yo ya sé lo que tú necesitas. Mateo capítulo 6, versículo 8 dice, su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Mira, mi oración en esta mañana es que cada uno de nosotros logremos conocer a Dios como realmente Él es con nosotros. Es común que nosotros crezcamos con una mala manía, un mal hábito del ser humano que dice, para mí Dios es, para mí Dios es, para mí Dios es. Y lo cierto es que es imposible que tú la atines a lo que Él es simplemente pensando en lo que tú crees que Él debería ser. Cuando tú haces eso, tú estás tratando de crear a Dios cuando fue Dios el que te creó a ti. Y si nosotros nos pusiéramos a hablar de una persona que tú no conoces, yo te hablo, no, mira, yo tengo un hermano. Y tú dijeras, no, es que para mí tu hermano es alto, es pelinegro, él es... Y tú empezaras a decir todo lo que fuera, ¿cuáles son las posibilidades de que tú la atinaras a como realmente es mi hermano? Ninguna. La única manera en que tú vas a atinarle y vas a conocer a mi hermano como es si tú lo experimentas y lo vives. Y lo mismo ocurre con Dios. Tú no tienes que mirar dentro de tu corazón o dentro de tu mente lo que tú crees que debería ser Dios. Simplemente ve lo experimentas a través de Jesucristo y a través de su palabra. En ese momento vas a poder vivir al buen Padre. Pero lo más importante que me decía Dios cuando yo le hablaba de cómo, si Él me amaba de la manera en que yo amo a mi hijo, no tenía nada que temer, Él me decía, Pedro, lo más importante y lo que tú jamás puedes olvidar es que nada que tú hagas o que otros hagan va a poder apartarme y va a poder apartarte del amor que te tengo a ti. Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39 nos dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y di con todas tus fuerzas, nada puede apartarte del amor de Dios. Y acá hay algo hermoso con respecto. Cuando la palabra nos está diciendo que nada puede apartarnos del amor de Dios, no nos está hablando acerca de un sentimiento. Porque el mundo vende el amor como un sentimiento, como una emoción. Pero hay un problema con el sentimiento y con las emociones. ¿Cuál es ese problema? Cambian. Las emociones cambian. Y por esa razón nos encontramos en relaciones cuando se ama con este amor en que hoy te quiero, mañana no te quiero, hoy te quiero, mañana no te quiero, hoy te quiero, mañana no te quiero, ni ver. Estamos de un lado para otro, porque estamos amando con las emociones. El amor de Dios es muy diferente. El amor de Dios es una decisión puesta en acción que produce la emoción, pero es una decisión puesta en acción. Y cuando el Señor te dice, nada puede apartarme y nada puede apartarte del amor que te tengo, de mi amor por ti, el Señor lo que te está diciendo es que independiente de lo que tú hagas, donde tú te encuentres, tú vas a seguir viendo las acciones de amor de Dios hacia ti. Él no te está diciendo que independiente de donde tú te encuentres o lo que tú hagas, Él va a sentir. No, Él te está diciendo, independiente de lo que tú hagas o donde te encuentres, en ese lugar vas a seguir viendo las manifestaciones y las acciones de mi amor por ti. Tú puedes volverte la persona más desobediente del mundo. Y a pesar de eso, en el lugar donde te encuentres, tú vas a poder seguir viviendo y experimentando el amor que Dios te tiene. Porque el amor de Él jamás cambia. Y sus acciones de amor jamás cambian. Siempre vamos a ver el amor que Dios nos tiene. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Es por eso que la palabra de hoy la he titulado, Soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Amén. Gracias, Pati. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, 1 y 2 nos dice,
Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos, y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué somos ahora? Hijos de Dios. Cuando nosotros vamos a mirar la palabra original griega, que acá está siendo traducida como gran amor, esa palabra implica asombro y admiración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, siempre vamos a experimentar asombro y admiración. Un amor más allá del que nosotros siempre hemos conocido. Pero también cuando miramos el versículo no nos está diciendo que nuestro Padre nos ama. Porque si dijera eso, describiría una condición que podría cambiar. Sino dice, ¿qué amor nos ha dado? En otras palabras, ya es nuestro, ya ocurrió y no va a cambiar. Dios ya te entregó su amor. No es algo que Él esté sintiendo circunstancialmente, es algo que Él ya te entregó y que ya nos pertenece a cada uno de nosotros. Pero también este versículo está expresando el efecto y la magnitud de dicho amor. Nos está diciendo, es un amor que hace que se nos llame hijos de Dios. Pero también al final está el apóstol aclarando, y lo somos. En otras palabras está diciendo que no solamente es una expresión linda y motivada por la emoción, porque es común que nosotros crezcamos en el mundo donde de pronto nosotros íbamos a los lugares donde no deberíamos estar y de pronto ese amigo se tomaba los que no se debería haber tomado, de pronto llegaba y decía, usted no es mi amigo, usted es mi hermano. Y uno, ay, sí, hermano, pero al otro día ni conocido. O de pronto como te enamoraron a ti diciéndote, es que usted es la reina de mi corazón, pero apenas se le pasó la rasca, también se pasó tu reinado. No, el Señor está diciendo una condición real que va acompañada de derechos y privilegios. El Señor a ti no te está diciendo simplemente una expresión linda de, ay, tan lindo, me dijo que yo era como su hijo. No, te está diciendo, tú eres mi hijo y lo eres. Y cuando lo está diciendo, te está diciendo, te acompañan todos los derechos y privilegios de ser un hijo mío. Tú tienes que entender que tú no solamente eres un hijo de Dios, tú tienes los derechos que tiene un hijo y los privilegios que tiene un hijo. ¿Es profundo o no es profundo? ¿Es hermoso o no es hermoso? Pero lo más lindo es que el Señor no lo está hablando como una promesa futura, algo que va a ocurrir, sino algo que ya ocurrió y que es una realidad que tú ya puedes gozar si decides gozarla. Y vamos a ver 3 cositas que implican ese tipo de parentesco, ese tipo de lazo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Lo primero, el punto número 1, es entender que este es un lazo inquebrantable. El lazo que te une a ti con Dios, de Él ser tu Padre y de tú ser su Hijo, es un lazo inquebrantable. Lo que hizo posible esta unión fue Jesucristo y su sacrificio. Y el que tú decidieras creer en Él. En Juan capítulo 8 había un grupo de judíos que alegaban que ellos ya eran hijos de Dios sin necesidad de tener en cuenta a Jesús. Y veamos lo que ocurre. Dice Juan capítulo 8 versículo 41 y 42 dice, nosotros no somos hijos nacidos de prostitución. Le están alegando ellos a Jesús. Le reclamaron, un solo Padre tenemos, ¿y es quién? Dios mismo. Pero vamos a la respuesta de Jesús, dice, si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Mira, nosotros somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Porque en Jesucristo nosotros somos adoptados como hijos. Hay algo que tenemos que entender. Dios no se hizo Padre en el momento que nos adoptó a nosotros. Él eternamente ha sido Padre, porque ha sido el eterno Padre, o eternamente ha sido Padre de Jesucristo. Pero a través de Jesús nosotros hemos sido adoptados como sus hijos. No importa lo que tú quieras alegar, lo que tú creas, lo que hagas o lo que digas. La palabra es clara. Tú recibes el derecho de ser llamado hijo y eres adoptado como hijo en el momento en que tú recibes a Jesucristo. Porque cuando tú recibes a Jesús, tú recibes al que lo envió. Y en ese momento nosotros somos adoptados. Y en ese momento recibimos el amor que un padre le da a un hijo. Y en ese momento recibimos el derecho de ser llamados hijos de Dios con todos los privilegios que ello conlleva.
Nosotros no nacemos como hijos de Dios y esto es algo que tú tienes que tener en cuenta. Tú no naces siendo un hijo de Dios, tú naces siendo una criatura de Dios. Para ser hijo tenemos que nacer de nuevo y esto ocurre mediante la fe, cuando nacemos espiritualmente. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo y lo recibes en ese instante, tú naces de nuevo, eres hecho una nueva criatura. En ese momento eres hecho un hijo de Dios. Y es algo que ocurre internamente y que se empieza a manifestar externamente. Cada uno de nosotros que nos hemos convertido al Señor, sin ni siquiera proponérnoslo, hemos podido experimentar el que otras personas que están a nuestro alrededor dicen que nosotros ya no somos los mismos y han notado el cambio. Y dice, oiga, es que usted ya no es el mismo, es que usted ya cambió. Sí, fuiste hecho nuevo, volviste a nacer, ahora eres un hijo de Dios. Tú no tienes que proponerte cambiar, simplemente te dispones. Proponerte es tratar de cambiar en tus propias fuerzas, disponerte es dejar que Dios te cambie a través de las fuerzas de Él. Y eso es lo que empieza a ocurrir. Y una vez que tú lo experimentas, ocurre ese lazo que no puede ser quebrantado. Porque una vez padre, siempre padre. Y una vez hijo, siempre hijo. Mire, uno conoce ex esposos o no. Dice, no, ese era mi ex esposo, no, un sinvergüenza, me tocó echarle. Uno conoce ex amigos. Uno conoce ex novios. Mire, hasta ex jefes. Pero yo jamás he conocido a alguien que diga, no, sí, él era mi papá, él es mi ex papá. El otro, sí, él era mi hijo, él solía ser mi hijo, pero ya no es mi hijo. No ocurre. No ocurre. Porque este es un parentesco que es completamente inquebrantable. Y cuando nosotros entendemos eso, logramos entender la insistencia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Ves en que nosotros decimos, Señor, es que si yo fuera tú, yo ya hubiera renunciado a mí. O la insistencia con otros, ¿no? Porque es que a veces es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que en la viga en el propio, ¿no? Y vemos a otro y dice, uy, Señor, es que donde fueras tú, yo ya le hubiera mandado a pelar papas, que esa insistencia con este sinvergüenza. Porque Dios nos ve a cada uno de nosotros como su hijo. Y este es un lazo que es completamente inquebrantable. Y ahí entendemos por qué Él sigue insistiendo y sigue insistiendo. Cuando nosotros miramos la parábola del hijo perdido, que Timothy Keller en su libro El Dios pródigo dice que no se debería llamar la parábola del hijo perdido, sino de los dos hijos perdidos, porque ambos, los dos, estaban perdidos. Uno lo sabía, el otro no tenía ni idea, pero los dos estaban perdidos. Y recordemos un poquito la historia, porque de pronto algunos no se la saben. Nos habla que había un padre que tenía dos hijos, uno menor y uno mayor. Y el hijo menor era necio, le gustaba la vida vagabunda. Así que un día llega y le dice el papá, papá, mire, la verdad es que no me está alcanzando la mesada para ir a vagabundear como me gusta. Así que le propongo que me dé mi parte de la herencia. Y yo así voy a poder vivir a mi propia manera y disfrutar sin límite alguno. El papá en ese momento accedió. ¿Por qué? Porque es la única manera de ganar a su hijo. Y le entrega la herencia. Y este hijo se va y empieza a vivir una vida de vagabundo. Lógicamente, con la vida de vagabundo ocurre lo que siempre ocurre, destrucción. Se le acabó toda su herencia, la derrochó completamente y terminó no viviendo como él creía que iba a vivir, sino viviendo alimentando unos cerdos. En otras palabras, viviendo como un cerdo, que era el animal más inmundo de la época. Pero un día él se acuerda de su padre y dice, oiga, venga, yo volver a la casa de papá, sé que no puedo entrar como hijo, pero pues por lo menos que me deje trabajar, ser el jornalero y que me pague y por lo menos voy a poder comer mejor que estos cerdos. Y cuando él trata de volver o cuando empieza a volver, se encuentra con que su papá, al verlo desde lejos, sale corriendo para tomarlo en sus brazos y devolverle su lugar de hijo. Porque una vez hijo, siempre hijo. Pero por otro lado, el hermano mayor llega de trabajar porque él era muy trabajoso, él tenía una vida modelo. Él era un ejemplo en todo. Y cuando ve el alboroto de que habían hecho una fiesta, llega y llama a uno de los siervos y le dice, oiga, ¿por qué hay una fiesta allá? Si yo no le he autorizado, ¿no? No, es que imagínate, el papá se puso de conchudo a autorizar una fiesta en su propia casa. Y le dice, ¿pero qué? Y dice, no, porque su hermano volvió. Así que ese se indignó hartísimo. Y llama y dice, dígale a papá que salga acá porque yo no voy a entrar allá. Y cuando el papá sale a rogarle que entre, le dice, de ninguna manera, porque yo me he portado modelamente, entonces yo no necesito la entrada a la gracia. Y esta es la historia que nos está contando. Dos hijos que estaban completamente perdidos. Uno a causa de una vida libertina, que pide su herencia cuando el padre todavía está vivo, para ir a gastarla de una manera desmedida. Mira, la acción que este hijo estaba llevando a cabo era la mayor acción de deshonra que podía hacerle un hijo a un padre.
Porque pedirle la herencia cuando el padre estaba vivo era como decirle, tú estás muerto para mí. Preferiría que no existieras y he decidido vivir como tal. El segundo estaba perdido a causa de su vida modelo. No había necesidad de la gracia del padre, no había necesidad de la ayuda de su papá, porque él podía solo y sus acciones lo habían mostrado hasta el momento. Él era lo suficientemente bueno y capaz, sin necesidad del padre. En mi opinión, este segundo hijo está más perdido que el primero, porque está menos consciente de su condición. Su orgullo, a causa de su vida modelo, no le permite identificar la necesidad que él tiene de Dios. Yo te voy a decir algo, el pecado más difícil de identificar es el orgullo. Porque el orgullo es creerte que tú eres algo que no eres. Pero como te lo crees, para ti es simplemente una verdad. ¿Cómo tú logras identificar el orgullo? Muy sencillo, con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te aterriza en lo que tú realmente eres. Este hijo, a causa de su orgullo, estaba completamente perdido. Sin embargo, nos damos cuenta que papá Dios jamás renuncia al amor de sus hijos. Cuando el hijo, que había derrochado toda la herencia en prostitutas y en una vida desordenada, sale a caminar a donde su padre, él no había llegado cuando el padre ya había salido corriendo para alcanzarlo a él. ¿Tú sabes por qué el padre salió corriendo? Porque lo que tenían que hacer los vecinos en ese instante, de acuerdo a la ley, era apedrear al hijo. Y en el momento en que él estaba corriendo, él estaba dejando un lugar que ocupaban los patriarcas y se estaba mudando de manera tal que estaba diciendo prácticamente que las piedras caigan sobre mí, pero que a él no le caiga ninguna de ellas. Por eso el padre estaba corriendo. Para ocupar el lugar de su hijo y decirle, hijo, ven, eres completamente perdonado. Le hizo más fácil el volver. Se le hizo muchísimo más sencillo. Por otro lado, al orgulloso, al altivo, que a causa de su vida modelo dice, yo ir allá a esa iglesia. No, allá todos son hipócritas, todos son perdedores. Yo en cambio tengo una medalla. Yo mismo me la hice, pero la tengo puesta. Y nos dice con respecto a esto que el padre sale a suplicarle que entre. La palabra que usa es suplicarle, y quiero que la leamos en Lucas capítulo 15, versículo 28. Nos dice, indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a... Ni siquiera salió a decirle, salió a suplicarle que lo hiciera. Ese es el amor del padre. Él no solamente te invita, él te suplica. Un padre no renuncia jamás al amor de sus hijos. Dios jamás renuncia al amor que te tiene a ti. Porque una vez hijo, siempre hijo. Una vez que tú eres un hijo de Dios, siempre vas a ser un hijo de Dios. Pero si nos damos cuenta que los hijos sí pueden renunciar al lugar que les corresponde en la casa de sus padres. Y a vivir con las bendiciones, con la protección y con la provisión que papá les quiere ofrecer. Y lo lastimoso es que muchas veces nos pasa lo que le pasó al hijo mayor, que culpamos a Dios de no poder estar disfrutando del cabrito cuando nosotros somos los que hemos decidido estar por fuera. El hijo mayor le decía, ¿cómo le vas a dar a ese un cabrito y a mí nada? Y no se da cuenta que el Señor le está diciendo, entra a comer cabrito. Quiero oreja. Dije que se la guardaran. Y él culpaba. Si tú no estás disfrutando de las cosas de Dios, es porque tú no estás cediendo a las súplicas de tu padre de que entres a disfrutar el cabrito. Dios no renuncia a ser tu padre, pero tú sí puedes renunciar a ocupar el lugar que te corresponde como hijo, a la protección de Dios, a la provisión de Dios y a las bendiciones de Dios. Mira, algo que aprendí cuando nació mi hijo es que él no hizo absolutamente nada para ser mi hijo. Él no hizo nada. Él no necesita ganarse mi amor. Y si él entiende esto, se va a ahorrar muchísimos esfuerzos y va a poder vivir y disfrutar de todos los beneficios y privilegios que vienen con el ser el hijo de su padre. Lo único que él tiene que hacer es no huir, sino vivir. Y hoy el Señor te dice, deja de huir y empieza a vivir. Lo segundo
es que cuando somos los hijos, somos herederos. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17 nos dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Abba significa papito. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. ¿Y coherederos con quién? Con Cristo. ¿Qué quiere decir coherederos con Cristo? Quiere decir que cuando Dios reparte su herencia, nosotros estamos al lado de Cristo, ¿no? Que nosotros la estamos recibiendo con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Mira, hay una costumbre que tienen mis papás que me parece una costumbre hermosísima, y es que cada vez que ellos se pasan a vivir a una casa nueva, ellos nos entregan a cada uno de los hijos, o sea, a mis hermanos y a mí, las llaves de la nueva casa. Y siempre nos las entregan. Y a través de eso nos están diciendo a nosotros: tú eres heredero y tú puedes entrar en el momento que tú quieras. Tú no necesitas ser invitado, porque la invitación ya es abierta para ti. Cuando tú quieras venir a casa, tú puedes usar tus propias llaves. Dios también nos entrega llaves a nosotros, para que vivamos como hijos, para que disfrutemos de lo que nos pertenece y vivamos de la abundancia que Él tiene para sus hijos. Pero tenemos que usar las llaves. Hay oportunidades en que a mí se me han quedado las llaves, no las cargo conmigo, y yo voy a la casa de mis papás. Y en ese momento, en vez de poder entrar como Pedro por mi casa, me toca entrar como un extraño. Y me toca reportarme en el lobby, me toca decirle al del lobby: hey, por favor, ábrame el ascensor. Me toca tocar el timbre. Ahora, yo sigo siendo hijo, ¿o no? Y sigo siendo heredero. Sin embargo, en ese momento, a pesar de que sigo siendo, he dejado las llaves para vivir como tal. Dios ya te entregó las llaves a ti, pero para que tú vivas como hijo y puedas disfrutar de la abundancia que te corresponde a ti como hijo, tienes que aprender a usar las llaves de Dios. Hay muchos acá que, siendo herederos, están viviendo como bastardos. Simplemente porque a pesar de que tienen las llaves, no las están utilizando. La palabra nos dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8, nos dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Acá el apóstol Pablo nos está enseñando, nos está presentando a nosotros una ley, que a mí me encanta repetirla acá en esta iglesia, que es la ley de la siembra y la cosecha. El mundo a nosotros nos vende una ley que es la ley de ¿qué? De la suerte. Pero la palabra de Dios nos dice: no, es siembra y cosecha. Acá, todo lo que tú dejes en manos de la suerte, olvídate. Pero lo que tú entiendas que tú vas a cosechar porque tú lo vienes sembrando, de eso vas a poder disfrutar. Y nos está diciendo en un momento, acá nos está claro, nos está diciendo: si tú siembras para agradar la naturaleza pecaminosa, ¿quién hizo esto? El hijo pródigo, el hijo perdido. ¿Qué vas a cosechar? Destrucción. Pero si tú siembras para agradar el Espíritu, en ese momento tú vas a cosechar vida eterna y bendición. Tus cosechas dependen de lo que tú decides sembrar. Si tú estás disfrutando de destrucción, deberías cambiar la semilla que estás sembrando. Esta es la llave que el Señor nos entregó. ¿Tú quieres saber cuál es la diferencia entre el cristiano y el no cristiano? Que nosotros como cristianos podemos escoger qué semilla sembrar y qué semilla no sembrar. Porque sin Cristo nosotros éramos esclavos de la naturaleza pecaminosa y de sembrar lo que a ella le agrada. Y por supuesto de sembrar lo que ella produce. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y nacemos de nuevo, en ese instante nosotros podemos tomar la decisión de vivir de una manera contraria a la carne y empezar a vivir de acuerdo al Espíritu y cosechar todo lo que el Espíritu trae.
Nosotros hemos experimentado, los que estamos acá, cambios y transformaciones en nuestras vidas, no porque nos lo proponemos, vuelvo y repito, sino porque nos disponemos. La diferencia entre proponerse y disponerse es que proponerse es en tus fuerzas, disponerse rindiéndose a Dios, haciéndolo en sus fuerzas y a sus maneras. Y hemos dejado cosas de las cuales éramos esclavos anteriormente, que producían destrucción para nosotros y para los que están a nuestro alrededor, y en vez de ellas empezamos a sembrar vida que produce orden y bendición. Yo era un desastre. Mi vida era un desastre. Porque todo lo que hacía en mi vida era sembrar para agradar la naturaleza pecaminosa. Pero en el momento en que yo entrego mi vida a Cristo, y empiezo a vivir a Cristo, de pronto empezó a crecer dentro de mí un deseo diferente y una fuerza diferente para actuar de una manera más ordenada y una manera diferente. Y gracias a eso he podido ver cómo todo empezó a producir bendición. Un matrimonio hermoso, una familia hermosa. Ustedes son una familia hermosa. Un hijo hermoso. Y empezar a vivir de todas las bendiciones de Dios. No producir más destrucción para mí y los que están a mi alrededor, sino empezar a producir bendición para mí y los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque cuando conocemos a Cristo, recibimos unas llaves que son la capacidad de sembrar lo correcto para producir lo que queremos. Cuando tú eres hijo de Dios, tú recibes la capacidad de vivir como un hijo de Dios, pero tienes que usarla. Lo triste es aquellos que están viniendo y están recibiendo esa capacidad, pero están saliendo a vivir como bastardos. Como cuando no eras hijo. Porque resistes lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque te apegas a lo que Dios te sacó. Hay algunos que están viviendo en sus vidas lo que la palabra nos dice, el perro que volvió a su vómito. ¿Qué es el perro que volvió a su vómito? El perro comió algo que lo tenía enfermo. Finalmente lo vomitó. Se empezó a sentir bien y cuando se sintió bien, volvió a tragarse el vómito. Deja de comer lo que te tenía enfermo y que ya vomitaste. La llave que recibes cuando te haces heredero de Cristo es la de poder decidir vivir de acuerdo al Espíritu de Dios y su palabra y producir bendición en tu vida. Mira, este versículo en ningún momento se refiere a perder la condición de hijo, pero sí la condición en que nosotros vivimos a pesar de seguir siendo hijos. No cambia la realidad de lo que somos, pero sí la realidad de lo que vivimos. El hijo pródigo seguía siendo hijo a pesar de estar en prostíbulos, derrochando la herencia de su padre. Pero sembrar lo equivocado lo llevó a vivir como un cerdo. Pero cuando él entró a casa, cuando él decidió usar su llave, a pesar de que pretendía vivir como un jornalero, su padre le dijo de ninguna manera, porque una vez hijo, siempre hijo. Lo único que él tenía que hacer era usar la llave para entrar en la casa correcta. Mientras que vivas en la casa de Dios, vivirás como un hijo de Dios. Pero te voy a decir algo, las herencias de Dios, lejos de Dios, se derrochan, no duran y se acaban. El peor error que nosotros podemos tomar como hijos de Dios es tomar las herencias que Él ya nos ha entregado y sacarlas de casa. No lo hagas, porque las herencias de Dios fuera de la casa de Dios se acaban, se derrochan, se pierden. Disfruta de las herencias de Dios dentro de la casa de Dios. Hay algunos que creen que van a poder disfrutar de ellas fuera de casa. Fuera de casa no se disfrutan, se derrochan. Deja de derrochar en otros lugares lo que en casa puedes cultivar y puedes multiplicar. Las herencias de Dios fuera de la casa de Dios no duran, pronto se acaban. Un día le estaba compartiendo a una persona sobre el Evangelio de Dios y en su vida se podía evidenciar cómo ella vivía viviendo no de los manjares y la abundancia de ser hijo, sino de las migajas, de estar apartada de Dios. Y cuando yo le insistía que dejara de estar lejos de Dios y que
empezar a disfrutar de todas las bendiciones que Él la estaba llamando a disfrutar en la mesa, esta persona me respondía y me decía, mira, yo tengo todo lo que necesito. Sí, no he vivido en abundancia, pero tengo todo lo que necesito. No me falta nada. Y en ese momento yo vi como esta persona se estaba alimentando de lo mismo que le daba a comer a los cerdos. Claramente no estaba viviendo de la abundancia de un hijo, sino de las migajas de un esclavo. Y yo dije, es triste que tú te alimentes con migajas cuando Dios te ha invitado a sentarte a la mesa, a alimentarte de sus manjares. En Mateo capítulo 15, versículo 21, nos habla de una mujer cananea que empezó a seguir a Jesús cuando él iba caminando con sus discípulos porque su hija estaba endemoniada. Y le decía, Jesús, hijo de David, apiádate de mí, sana a mi hija. Y Jesús le ignoraba y él seguía caminando. Y seguía caminando. Hasta que un momento en que los apóstoles, los discípulos ya se cansaron de ese ruido atrás. Dijo, esta vieja sí que es cansona. Entonces dijo, Señor, haga algo, si no me va a tocar a mí echarle piedra, por favor. Qué insistencia. Entonces Jesús les dice, no, porque el Señor a mí ha llamado a redimir a los hijos de Israel. En ese momento, los únicos que estaban invitados a sentarse en la mesa era el pueblo de Israel. Ya no, eso ya cambió. Pero en ese instante los únicos que se podían sentar a la mesa era el pueblo de Israel. Así que la mujer en ese momento le suplica a él y le dice, Señor, haz algo, por favor, libera a mi hija. Y Jesús le dice, no está bien echarle a los perros lo que le pertenece a los hijos. ¿Fuerte o no? Fuerte. Pero ella le dice, hasta los perros se alimentan de lo que cae de la mesa de sus amos. En ese momento Jesús la miró y permitió que ella recibiera su migaja y su hija fuera sanada. Lo triste es que tú te sigas alimentando de las migajas cuando Jesús ya te ha dicho, ven y siéntate a la mesa. ¿Por qué tienes que vivir de las bendiciones que otros dejan caer cuando hay un plato que tiene tu nombre esperando por ti? Tú ya eres heredero de ellas. Siéntate a la mesa, vive como hijo, deja de alimentarte de migajas. Digan un amén. Y lo último, ser su hijo significa que Él está cerca. Él siempre está cerca. Hechos, capítulo 17, versículo 27 al 28 nos dice, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Mi hijo tiene 7 semanas desde que nació. Y en este punto ellos no hablan mucho, sino simplemente lloran. No, dice la primera vocal del alfabeto, de la primera vocal y la primera letra del alfabeto. Ahorita se los muestro. Pero cuando uno empieza a pasar tiempo con ellos, uno empieza a identificar que hay diferentes llantos. Ellos sí hablan, lo que pasa es que no saben decir nada diferente. Entonces hay diferentes llantos. Y uno como padre empieza a decir, wow, está con hambre. Y uno empieza a identificar que ese es un llanto de hambre. Hay otro que uno empieza a identificar y dice, no, es un llanto de sueño, él tiene sueño. Y hay un llanto que todavía algunos lo tienen todavía, que es el de consentido. Si uno dice, no, está consentido simplemente. Pero últimamente hay un nuevo llanto, tiene un nuevo llanto él, que es un llanto con el cual nos está llamando a mi esposa y a mí, y nos está diciendo, me siento solo. Y nosotros identificamos el llanto, decimos que mi esposa nos está llamando, y salimos y apenas nos ve, empieza a sonreír y se empieza a mover. No tiene hambre, no tiene sueño, no tiene frío, no está consentido, simplemente nos está diciendo, te siento lejos y quiero que estés cerca. Pero cuando estaba haciendo la prédica, yo lo tenía en su sillita al lado del sofá donde yo estaba haciendo la prédica. Y de pronto estoy yo concentrado y empiezo a escuchar ese llanto.
llamándome. Yo, pero tan raro si estoy acá al lado. Me volteo y él estaba en su sillita, pero como todavía no maneja muy bien la cabeza y todo, estaba mirando hacia otro lado. Y hacía, llamándome. Entonces yo cogí y le decía, hijo, estoy acá. Pero él seguía gritando, Yo digo que estoy acá. Y él seguía llamándome. Así que me paré del sofá, le moví la cabeza, la puse mirando hacia donde yo estaba y ella me empezó a sonreír. Seguí haciendo la prédica, cuando de pronto otra vez empiezo, Yo, ¿qué pasa, hijo? Acá estoy, me volteo y me doy cuenta que nuevamente se le corrió la cabecita hacia el lugar equivocado. Yo no me había ido, simplemente él estaba mirando en la dirección incorrecta. Nuevamente me paré, le volteé la cabeza, lo puse mirando hacia mí y a ella sonrió y empezó a patalear, contento. Sigo haciendo la prédica y otra vez oigo el y me volteo y se le volteaba otra vez. Casi le amarro la cabeza hacia... No, mentiras. Pero cuando llega mi esposa le cuento, le digo, mi amor, mira lo hermoso que acaba de ocurrir. Pero en ese instante el Señor habla a nuestro corazón y nos dice, lo mismo te pasa a ti. No es que no estés cerca, es que estás mirando en la dirección equivocada. Él siempre está cerca, simplemente estás mirando en la dirección equivocada. Él nunca se aleja. De hecho, nos movemos en Él porque somos de Él. Y tantas veces, como dice la palabra, a tientas nos voltea nuestra cara para que lo veamos. El Señor quiere que sepas que Él siempre está cerca. Quiero leerte algo que escribió un joven hace unos años atrás, cuando conoció a Jesús. Y dice, había un hijo quien vivía con su padre y constantemente lo juzgaba y cuestionaba todo lo que decía. Creía que su padre le estaba robando la oportunidad de vivir la vida realmente. Creía que si él pudiera vivir a su manera, podría tener una vida más completa y más emocionante. Sin embargo, se vio obligado a permanecer en la casa de su padre a causa de que dependía económicamente de él. Un día se llenó de valor, o más bien de estupidez, y le dejó saber a su padre lo que pensaba. Le propuso, creyendo que su padre, a quien consideraba como manipulador y controlador, le negaría su petición, que le permitiera llevarse su herencia. Él podría vivir y obtener mayores ganancias si no seguía las instrucciones y parámetros que su padre defendía con tanta terquedad. Su padre, sabiendo que negándole su petición, solo conseguiría que su hijo permaneciera por la presión económica y no por voluntad propia, aceptó su propuesta. Su hijo recibió la herencia y se marchó viviendo y satisfaciendo su necio corazón. Pero lastimosamente el placer nunca llena las expectativas que ofrece la tentación. Así que al ceder y dejarnos insatisfechos, nos exige una dosis más y más grande con el ánimo de calmar dicha insatisfacción. El ceder a los placeres le creó adicción y dependencia. Le exigía el gastar sus riquezas, pero esto no era grave mientras que las tuviera. Veía la opción de volver a donde su padre como algo sin sentido. Si ceder a los placeres de manera desenfrenada no le dejaba jamás satisfecho, ¿cómo sería una vida lejos de todos ellos? Si consumir los placeres en gran cantidad no calmaba la insatisfacción lo suficiente, ¿cómo sería si no tuviera acceso a ninguno de ellos? Lo que no entendía ni lograba ver era que se había convertido en un adicto y que en casa de papá la adicción desaparece. Pensaban sus hermanos que estaban en casa de papá sin todos los placeres a los que él tenía acceso y les sentía lástima. ¿Cómo podrán vivir sin calmar su necesidad? Lo que no entendía era que sus hermanos no tenían tal necesidad y que el que él estaba viviendo sin satisfacer sus necesidades era el mismo. Ahora tenía necesidades que antes tan solo eran curiosidades. El hijo siguió perdiéndolo todo, ahora entendiendo que su padre tenía la razón. Aún así, solía culparlo también por su miseria.
Era más fácil culpar a su padre que responsabilizarse de sus propios actos. Un día, uno de los mensajeros de su padre fue y lo buscó y le multó a que volviera. Su padre lo amaba y sufría su distancia. Pero si es cierto, ¿por qué le permitió salir de casa si sabía que estaba equivocado? Él no entendía que en el amor hay libertad y que no hay amor donde existe el control. Una relación con alguien obligado a estar no es amor, es control, y estos dos se contradicen. Pero si lo amaba tanto, ¿por qué no fue a buscarlo? Amar no es irnos juntos al infierno, fue dar su vida por ir juntos al cielo. Mientras el hijo estaba lejos, el padre construyó un camino para que su hijo algún día pudiera volver. Ahora le enviaba a este mensajero, invitándolo sin recriminación a volver a casa. ¿Volvió el hijo? Tú escribes tu propia historia. Si vuelves, aunque haya sido a causa de la miseria que te abrió los ojos, no habrás perdido nada, pero lo habrás ganado todo. Pero si a pesar de tu miseria insistes en no volver, morirás lejos de casa. Por mi parte, fue cuando menos tuve materialmente y cuando más solo me encontré que conocí y entendí cuál era la verdadera riqueza. Tuve que caer en las drogas, un corazón destrozado y perderlo todo para finalmente sentirme rico. Entendí que mi bienestar no lo encontraría en el mundo, sus placeres, las personas y el engaño de las riquezas, sino solo en Dios. Había perdido todo, aún los que llamaba mis amigos, pero ahora estaba más acompañado, porque aunque la cantidad escaseaba, la calidad sobreabundaba. Poco de lo más valioso es más costoso que mucho de lo que no tiene precio. Vale más un diamante del tamaño de una gota de agua que un mar de basura. Mientras no entendamos esto, no sabremos valorar ni reconocer las verdaderas riquezas y seguiremos sacrificándolas por ir tras lo que no tiene valor. Este hijo había entendido que lo más costoso que había perdido no era su herencia, sino la relación con su padre. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Amén.